Bueno, buenas noches, bienvenidos a 40 Minutos, un nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Y vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hoy vamos a tratar puntualmente el tema de la paz con un invitado especial que todos ya conocemos. Es el doctor Jorge Elbaum, con Jorge que ya lo voy a saludar. Jorge es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, es profesor universitario de la UBA y de la Universidad Nacional de La Matanza y es integrante del Llamamiento Judío Argentino. A Jorge Elbaum, además de poder escucharlo, el que puede acceder a medios internacionales para escuchar su voz y su opinión. Lo leemos los domingos en El Cohete a la Luna y además de lunes a jueves en el programa Jugo de Limón por radio junto a Sandra Russo, y me trabé, a las 20 horas. Así que están todos invitados a escucharlo a Jorge por distintas plataformas. Jorge, bienvenido a nuestro programa. La verdad que es un gusto enorme tenerte nuevamente. Buenas noches, Lali. Para mí es doblemente el gusto porque vos sabés que te admiro, te quiero y te respeto mucho, así que toda invitación que me hagan ustedes siempre estaré acá. Bueno, muchas gracias. Jorge, yo esbocé esto de buscando información sobre qué estaba opinando Jorge con actualidad sobre el conflicto en Ucrania, el conflicto bélico. Me encontré con que efectivamente hay plataformas con las que vos colaborás o medios internacionales a los que no pude acceder. Yo nunca me resigno a esto de que no haya responsabilidad social en la información y la comunicación, pero claramente el video dice no se puede acceder a este video en su país. Contanos si esto es tan así, si efectivamente este bloqueo se puede sortear de alguna forma, a todos los que queremos seguirte, ¿no? Desde tu opinión internacional. Sí, desde el año pasado estamos haciendo un programa para Rusia Today, RT, que se llama Contrapunto, que efectivamente ha tenido desde el inicio del conflicto bélico, de la intervención militar especial rusa el año pasado en Ucrania, dificultades porque gran parte de las plataformas están monitoreadas, digitadas y son utilizadas como mecanismo de propaganda, obviamente, de eso que llaman Occidente y que no es más que Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, que intentan por todas las formas posibles censurar e impedir que haya voces alternativas, porque lejos de la libertad que promueven, en realidad son una máquina histórica de censurar discursos alternos o diferentes a los que pretenden. Y como etapa, si se quiere, del conflicto bélico, hay una narrativa de demonización hacia Putin también, ¿no? Sí, hay una claramente rusofobia. El año pasado publiqué un libro que se llama La OTAN contra el mundo. Estamos haciendo ahora una segunda parte para con Sergio Rodríguez Gelbenstein, un investigador y ex militar venezolano, para tratar de dar cuenta, sobre todo en América Latina, de cómo hay una intencionalidad manifiesta que en realidad es coherente con la lógica de Estados Unidos hacia la región, digamos. El intervencionismo y el injerencismo que América Latina sufre desde hace 2 siglos tiene su expresión también, obviamente, en Europa Oriental. Recordemos que desde 1990, a mediados de los 90, que se disolvió la Unión Soviética, se comprometieron en aquel momento con Gorbachev a que la OTAN no se iba a expandir. Bueno, más allá de esa promesa, luego de eso, en 1995, promesa que fue dada por el entonces canciller de Alemania
y exsecretario también, el secretario de Estado de Estados Unidos. Hay 17 países más que forman parte de la OTAN, han rodeado a lo que hoy es la Federación Rusa, y obviamente un país con ese orgullo, con esa tradición, no va a hacer otra cosa que defenderse, y que es lo que está haciendo. La guerra que todos creen que empezó el año pasado, en realidad empezó en el 2014, y esto es muy importante señalarlo, cuando hubo un golpe de Estado en Ucrania, que prohibió 11 partidos políticos, en realidad que eran aquellos que pretendían la paz y no sumar a Ucrania a la OTAN, encarcelaron a 39 diputados, mataron, quemaron vivos a 50 personas en Odessa, y iniciaron un proceso bélico rusofóbico, asesinando entre el 14 y el 21 a 15.000 rusohablantes del Donbass, territorio que hoy es parte anexado a la Federación Rusa como producto de un plebiscito en el cual las mismas personas de esa zona votaron para ser parte de Rusia. Es muy importante esto que vos señalás, porque bueno, todos ponen una fecha, la fecha, digamos, de inicio del conflicto en cabeza de Rusia, pero efectivamente acá hubieron avanzadas de OTAN hacia Oriente, y por otro lado la violación de los acuerdos de Minsk, como vos estabas indicando inicialmente, para perseguir a la, digamos, población rusa en Ucrania, y eso desencadena este momento de invasión ruso a Ucrania. Ahora, yo quiero avanzar un poco con esto porque indudablemente hoy hay, además del problema de la guerra, digamos, focalizada en un espacio, hay toda una crisis energética que se trasladó a Europa, esto que Berlín promueve como bailar para entrar en calor, y me parece que es importante, más allá de la guerra en sí o del conflicto bélico en sí, cómo se extendió hoy a una guerra que va más allá del conflicto armado, ¿no? Concretamente. Sí, el Papa Francisco, que cumple 10 años de pontificado, ha advertido ya hace mucho tiempo que hay algo parecido a una guerra mundial que se está dando en distintos planos. Esa guerra tiene, digamos, un elemento central en la apropiación de los recursos naturales que América Latina y específicamente Argentina sufre en términos de un extractivismo feroz al servicio de intereses foráneos, ¿no? Pero que se da también en relación a la Federación Rusa. Hay una vieja tradición, una teoría de las relaciones internacionales que advierte que, sobre todo a británicos y estadounidenses, que hay que impedir la articulación euroasiática, porque en el caso de que Europa se articule con Asia, eso dejaría fuera a Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, a favor, digamos, de esa teoría, Estados Unidos ha invertido $5.000 millones en armas entre el 14 y el 21, por un lado, se ha apropiado del golpe de Estado del 2014 con el único objetivo de romper la articulación que Rusia estaba desarrollando, sobre todo con Alemania y con Francia en términos energéticos, a partir básicamente de los gasoductos del Nord Stream 1 y 2. El último fue bombardeado indudablemente por Estados Unidos recientemente, como lo comentó un gran periodista, premio Pulitzer de Estados Unidos. Entonces, el objetivo básicamente era destruir esa articulación y lograr lo que efectivamente por ahora Estados Unidos ha logrado. Pensemos que Rusia vendía gas a Alemania. Hoy ese gas lo vende en gran parte Estados Unidos a 3 veces el valor de lo que se lo vendía Putin a Merkel, digamos. Han logrado eso, han roto, pero Rusia, efectivamente, como lo dijo Putin en algún momento, en base a su historia sabían que era preferible, obviamente, perder dinero que perder soberanía y poner en juego nada más ni nada menos que la existencia de Rusia. Creo yo, y coincido con los analistas rusos de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, que de no haber hecho esta intervención militar el año pasado, cada vez hubiesen acercado más. Recordemos que Kiev está a 600 kilómetros de Moscú, ya es un desafío muy grande, y como bien dijo Putin, Rusia se equivocó en algún momento en pactar con Hitler, y que Rusia no iba a cometer ese error 2 veces.
¿Y vos creés que este, si se quiere, realineamiento geopolítico va a terminar con un poco la hegemonía unipolar de Estados Unidos? Esta que, para recordarle también a nuestra audiencia, empieza un poco con el consenso de Washington allá por los años 70 y que efectivamente hoy tiene como contracara este bloque nuevo que se ha armado entre China, Rusia e India, con objetivos absolutamente antitéticos al planteo del consenso de Washington, ¿no? No era achicar al Estado, no era privatizar, al contrario, es un esquema de cooperación, un esquema de apertura, de respeto a las soberanías, que es lo que vemos en nuestro país que se está necesitando. Yo creo que el gran éxito de la intervención militar rusa a nivel global, en términos de análisis geopolítico, es que ha empoderado a muchos países en el mundo para salirse, para romper la creencia de que Estados Unidos seguía siendo dominante. Y sobre esto hay ejemplos muy recientes y muy importantes. La semana pasada, en China, se firmó un acuerdo nada más ni nada menos que entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, dos enemigos históricos por aspectos religiosos vinculados al mundo chií y al mundo suní. Por un lado, están en guerra esos dos países en Yemen, y sin embargo, gracias a esta decisión soberana de la Federación Rusa, ha permitido que muchos países salgan de alguna manera de ese imaginario de poder absoluto de Estados Unidos, y esto es lo que estamos viendo en distintas partes del mundo. Es decir, Estados Unidos ha venido a América Latina a pedir armas para Ucrania, y lo ha venido a pedir no es porque no tengan armas, sino porque los ucranianos saben manejar armas soviéticas y todavía quedan en muy buen estado en América Latina. América Latina le ha dicho que no. Han pedido que se condene la invasión o, mejor dicho, la intervención militar rusa en Ucrania. En América Latina, los grandes países, sobre todo México, Brasil y Argentina, le han dicho que no va a condenar. Hay una conferencia de prensa reciente de Lavrov interesantísima, en donde él confiesa que muchos de los diplomáticos a los cuales se les ha pedido que condenen, le pidieron explicaciones a Estados Unidos y le preguntaron qué tiene a cambio para darle, por ejemplo, a los países en desarrollo, a América Latina, y lo que Estados Unidos contestó es: lo que tenemos para darles a cambio es que no los vamos a castigar. Claro, están acostumbrados a imponer sanciones. Exactamente. Entonces, digo, que ya no están sirviendo de nada. El mundo, yo creo que, digamos, de la misma manera que Hobsbawm pensó en el siglo XX, que en el corto siglo XX, porque empezó en 1917 y de alguna manera terminó con la disolución de la Unión Soviética, está pasando algo en el siglo XXI en términos de que 2022 supone un cambio enorme en la humanidad, porque un nuevo eje muy poderoso en términos, por ejemplo, de recursos naturales, como Rusia, que tiene, todavía no se sabe los recursos de ese país tan extenso, le ha puesto un límite como corresponde en el marco de la defensa soberana de Estados Unidos, y siendo además la Federación Rusa la primera potencia mundial en ojivas nucleares. Claro. El 52% de todas las bombas nucleares del mundo las tiene la Federación Rusa. El 48% están repartidas en todo el mundo restante. Es decir, y además tiene, y esto hay que decirlo porque la Realpolitik lo exige, tiene un desarrollo misilístico en términos hipersónicos que pueden realmente arrasar a cualquier lugar del mundo. La realidad es que creo que sobre todo aquellos países que sufrimos desde hace siglos, primero al Imperio Español, luego al Imperio Británico y hoy el imperialismo injerencista de Estados Unidos, debemos celebrar esta muestra, esta exhibición enorme de dignidad y de defensa de su territorio que hace Vladimir Putin, y que nos permite también a América Latina pensarnos, en todo caso, con cierta autonomía respecto a quienes están impidiendo nuestro verdadero desarrollo desde hace tantos años. Y bueno, coincidente con esta fecha que tiraste, 2020, salió la Ley de Protección de Defensa Nacional en Estados Unidos, que la promovió Biden, y vemos como exacerbados los planteos, incluso hasta de Richardson, la jefa del Comando Sur, en cuanto a que seguimos siendo el patio trasero para ellos, que tienen que preservar para ellos nuestros recursos naturales. ¿Y vos ves que esto tiene espejo o reacción
en el gobierno argentino, en los gobiernos latinoamericanos, en cuanto a otra mirada, otra reflexión sobre los recursos naturales, porque, a ver, hay muchas conferencias incluso internacionales, me tocó hace poco una con Italia, donde efectivamente ellos plantean conservacionismo de esta región. Y nosotros lo necesitamos para nuestro desarrollo, nosotros somos acreedores en términos ambientales cuando ellos ya han destruido todo, ¿está? Entonces, a ver, esto de Richardson, vos pensás que pueda, y de muchos otros congresistas norteamericanos, vos pensás que puede generar toda una corriente de mirada verde, pero mirada verde para explotación en favor de nuestra población empobrecida? Dos temas. Primero, el lugar de América Latina en esta nueva repartija a nivel geopolítica, quien yo creo que está teniendo una actitud más frontal, más autónoma y más soberana, es claramente Andrés Manuel López Obrador, que diariamente le advierte a Estados Unidos que ellos son un país soberano, que no son una colonia, y que no es solamente una discursividad. La semana pasada envió a su ministro de Relaciones Exteriores, en realidad se llama secretario, Marcelo Ebrard, a Estados Unidos a reunirse con 50 integrantes del servicio diplomático, cónsules mexicanos en Estados Unidos, para trabajar el voto contra los republicanos dentro de Estados Unidos en las próximas elecciones por el discurso brutal de algunos legisladores de ese país que dijeron directamente que hay que invadir México por el tema del fentanilo, etcétera, etcétera. Creo que me parece, y además no es solamente un discurso, porque semanas atrás nacionalizó el litio, que tampoco es una gran potencia, México, nosotros, Bolivia y Chile probablemente sea en ese famoso triángulo del litio la potencia más importante. Sin embargo, México, claro, y además trabajó los últimos 2 años por la independencia energética y el reempoderamiento de Pemex en México. O sea, hay algunos indicios. Si uno lo compara lamentablemente con nuestro país, las contradicciones permanentes de la Cancillería. La descoordinación, la descoordinación que hay. Sí, yo creo que estamos frente, acá, digamos, me tengo que meter en la política argentina. Nosotros estamos viviendo una gran frustración, Lali, en términos políticos. La verdad que recuerdo a Julio De Vido, a quien creo que conocés, en momentos muy dolorosos, que me lo advertía. Yo la verdad es que no le creí en su momento, pero evidentemente tenía razón. Y bueno, esto que él me dijo hace 4 años y pico atrás, en un lugar en la cárcel, fue premonitorio, doloroso, porque efectivamente todo lo que él advertía acerca de la debilidad, esta creencia medio socialdemócrata de que se puede enfrentar a los monstruos imperiales con buenas maneras, con consensos y con moderación, ha motivado este descreimiento, este momento tan doloroso para la ciudadanía argentina, que hubiese esperado por lo menos, mínimamente, aunque sea neutralidad. Hemos visto como la Cancillería argentina ha votado contra Rusia sistemáticamente, aliándose al posicionamiento de Estados Unidos, mientras que México no, por ejemplo, se ha abstenido. Entonces digo, esos son, por supuesto que hay algunos elementos positivos, recientemente lo que sucedió en Ecuador, pero digo, es absolutamente contradictorio, no hay coherencia en la política exterior y tampoco en la política interna. Claro. Y estas dos incoherencias... Bueno, lo estamos viviendo con lo de ahora el ENRE y la situación de efectivamente. Sur, ¿Qué más se necesita para que el presidente de la Nación haga un decreto de necesidad de urgencia, expropiando en el marco de la ley existente de contrato con una institución? Yo siempre digo, ¿no?, que es muy importante lo pedagógico en los ámbitos de comunicación. Te dicen que lo público es malo y te dicen que lo privado es bueno, ¿no? Esto es privado y la gente pide regresar a SECBA, digamos, ¿no? Sí, es decir, porque efectivamente había menos cortes en la época que las empresas eran públicas que con estos miserables que se llevan la guita afuera y que condenan a semanas y meses sin luz a la gente. Y por otro lado, como contrapunto, la gente dice, no, pero lo privado, lo público funciona mal. Bueno, acá hay empresas en Argentina que tienen un nivel de empresas públicas que tienen un nivel de productividad superior a todas las privadas, y pienso, por ejemplo, en INVAP, ¿no es cierto?, que fabrica satélites, radares, etcétera, y tratan de esconder el aporte y la productividad y la capacidad y el desarrollo tecnológico. Sé que
Recuerdo que Julio estuvo muy vinculado a su empoderamiento en ese momento y creo que es una pena no dar la batalla también política, que es pedagógica, y decirle a la gente que es mentira que lo público funciona mal. Es mentira, no solamente en Argentina, sino en distintas partes del mundo. La semana pasada Macron, que es un socialdemócrata de casi derecha, nacionalizó las empresas de electricidad. O sea, digamos... Sí, escuchaba ayer en un programa de televisión que hablaban de Macron y en realidad ya lo dijo Perón. Está en la Constitución del 49, en el artículo 40, lo que hay que hacer con el comercio exterior y con las empresas de servicios públicos claramente. Una corrección chiquita te voy a hacer, como hay como abogada, ya te lo digo. No se necesita un DNU para tomar decisiones respecto a Edesur. Mejor todavía. No. Es un decreto simple donde se deja sin efecto la concesión porque el concedente es el Poder Ejecutivo Nacional. La verdad que es lamentable que estemos viendo esta ida y vuelta, que mando la auditoría del Congreso, que no la mando, que a ver qué opina la Comisión Bicameral de Seguimiento, y la Comisión Bicameral de Seguimiento se tiene que enterar de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo Nacional y actuar en consecuencia. Pues, pero bueno, me sirve la corrección, así no meto la pata hoy a la noche que voy a C5N. No, indudablemente acá lo que pasa es que estamos haciendo seguidismo de la estrategia económica especulativa de una empresa privada, y esto no puede pasar en el Estado porque tiene otros objetivos, claramente el bienestar general. Te cambio un poquitito porque a vos también siempre te preocupó y lo planteaste el tema del ONGismo, ¿no? Las ONG y las diferentes fundaciones que se despliegan en los territorios para hacer algún tipo de cooptación, y este es un tema que también lo estamos viviendo en la Argentina fuertemente. Digamos, los movimientos sociales están fuertemente cooptados por este ONGismo y están buscando un cambio de mentalidad, un cambio de sentido común. Bueno, vos andás en todos ámbitos, las universidades, la calle, etcétera, etcétera, la reflexión, la interactuación con otros. ¿Cuál es tu mirada? ¿Ves efectivamente que esta cooptación se verifica? ¿Ves gente que está, el negar la potencialidad del Estado es una forma de decir yo puedo solo, ¿no? Sí, pero yo tengo un posicionamiento claro con respecto a eso. Sí. Creo que en la movilización de la sociedad civil en términos de activismo y militancia es muy importante, sí y solo sí contribuye a los designios soberanos de un país. Todo aquello que suponga la intervención indirecta, mediada, eufemística, de intereses foráneos, en realidad no debe ser permitido. Es decir, tiene que haber una normativa en nuestro país, que un SAID, por ejemplo, que es, digamos, una herramienta del Departamento de Defensa, del Pentágono, de los Estados Unidos, no puede de ninguna manera subvencionar ninguna actividad en Argentina. Y digo un SAID como digo la Fundación Ford las fundaciones extranjeras. ¿Quieren aportar plata a este país? Que vaya un fondo que administre el Estado. Que lo canalicen de otra forma. No, y que lo pongan directamente en un fondo específico, y es el Estado, la sociedad, con su institución máxima llamada Estado, la que distribuirá esos. De ninguna manera puede haber, como pasa, y yo lo veo. Trabajo hace 35 años como profesor universitario y he dado clase en universidades privadas, que fundaciones extranjeras paguen a profesores para que construyan imaginarios antagónicos a las necesidades y los intereses soberanos de un país. Esto es una intervención brutal que se ve fundamentalmente en los medios de comunicación. Claro. Porque gran parte de los que se llaman periodistas son publicistas y propagandistas, en realidad, que tienen sede en Washington. Y eso es gravísimo porque cuando tenés una ciudadanía no formada políticamente, algunos actores mediáticos tienen mucha influencia. Claro. Si tuvieses previamente una ciudadanía, no prenderían la tele, no verían a determinada gente que busca el terror o que siembra la desunión entre los argentinos, etc. Y sin embargo estamos viendo que esa gente que también recibe sin duda sobres de algunas embajadas, trabajan en contra de los intereses públicos y del país. Nacionales, claro. Y ahora te llevo de vuelta a Oriente, ¿no? Porque un tema que me interesó cuando estuve más o menos investigando fue el BRICS 2025 que planteó Xi Jinping y los 3 ejes de seguridad concertada, los voy a leer para no tragármelos: desarrollo global sostenible y comercio justo sin proscripciones y sanciones. A esto le estás viendo potencialidad, estás viendo que efectivamente pueda lograrse
Por lo menos son plasmar. propuestas cooperativas y no, como hace Estados Unidos, en todo caso, de sanciones, de extorsiones, de chantajes y de injerencismo brutal, a veces de índole también militar. China está proponiendo un liderazgo global, multilateral, respetuoso de las soberanías. El primer socio comercial de América Latina es China. Yo no he visto a China en ningún momento interferir en la soberanía ni meter candidatos propios o financiar a oposiciones u oficialismos. Tiene un respeto por las soberanías internas y exige lo mismo, obviamente, en relación a su país y nada más que nada menos que a una de sus provincias, Taiwán, cosa que Estados Unidos no respeta. Entonces yo creo que todo lo que venga de China debe ser tamizado, por supuesto, por los intereses locales, domésticos. Es decir, nosotros no podemos ser solo exportadores de materia prima. En el marco de un extractivismo tenemos que acordar, y es posible acordar con China. Con quien no podemos acordar y no hemos podido acordar, porque ha habido infinitos ejemplos en la historia argentina, no se pudo acordar ni con España, ni con el Reino Unido, ni con Estados Unidos. Yo creo que existe la posibilidad. Hay un ejemplo relativamente concreto de hace unos años atrás en relación a la producción porcina, que ellos necesitaban una gran producción ubicada en un lugar, eso implicaba costos ambientales muy grandes, se debatió y aceptaron que sean distintos en distintos lugares. Es mucho porque respetan al otro. Claro. Cosa que Estados Unidos no hace. Y esto es lo más importante que la ciudadanía tiene que entender. Uno tiene que tener relaciones de interés mutuo, que es lo que está planteando como que es de respeto soberano. Mis intereses, lo está diciendo en relación a la propuesta de paz que hizo en relación a Rusia y Ucrania. Lo primero que hay que respetar de un país es su derecho a la seguridad. Rusia firmó los acuerdos de Helsinki 15 años atrás y eso implicaba que Europa tenía que respetar la soberanía y la seguridad de la Unión de Rusia ya en ese momento. Bueno, no lo respetó, siguió avanzando con la OTAN, desafiando, instigando y queriendo lo que realmente sucedió, que es la guerra, ¿no? Y hoy, como para sumarnos a este esquema o esta plataforma multipolar, que podría ser este esquema del BRIC y qué sé yo, nosotros estamos claramente condicionados, somos sujetos de extorsión posible porque estamos absolutamente endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Y creo que muchos países de América Latina están en la misma situación. Entramos en ese esquema a partir del gobierno de Macri. ¿Ves posible salir de ahí? ¿Ves posible? Más que posible veo necesario e imprescindible. Creo que hay que advertir y eso empoderaría a otros países de América Latina. Lo mismo que hizo Rusia en términos militares con Ucrania podría ser, salvando las distancias. Argentina en relación a América Latina se dice, no muchachos, ustedes prestaron en el marco, violando sus propios estatutos, señores del Fondo Monetario, podrían habernos prestado como máximo 18.000, nos dieron 43.000, de ninguna manera vamos a pagar esto, recién, si llegamos a crecer, vamos a ver si les pagamos. Eso implicará, obviamente, costos, se necesita un coraje político que indudablemente, desde mi punto de vista, el actual gobierno no tiene, pero bueno, el activismo, la militancia, el desarrollo de la movilización popular no se ha quedado nunca en términos de frustraciones, sino que ha buscado en la esperanza y en la construcción desafíos. Así que yo creo que a futuro tenemos que pelear para romper ese acuerdo, replantearlo en términos de una suspensión por 20 años y luego de eso rever a ver si realmente es pagable eso o no. Para terminar, Jorge, yo le estoy pidiendo a todos mis entrevistados que, bueno, en un año electoral y pensando un poco en esta juventud que está tan deslumbrada con los libertarios y demás, ¿qué reflexión les propondrías vos a estos jóvenes votantes, casi adolescentes, porque votan de muy chicos? ¿Qué mirada, qué información, qué forma de canalizar sus ganas de ser contestatarios, pero a su vez sin poner en peligro, digamos, a la patria, sin poner en peligro a la soberanía, sin poner en peligro al patrimonio nuestro, no solo cultural, sino también en bienes de todo tipo? Yo creo que todos nosotros fuimos pibes, jóvenes, adolescentes, y la rebeldía es
de alguna manera un elemento clave de nuestra constitución como sujeto. Yo le diría a los pibes que sean realmente rebeldes, que la rebeldía no es autodestruirse con la droga, ni autodestruirse con el neoliberalismo, que es una droga bastante parecida y destructiva. La rebeldía realmente es enfrentar a los poderosos, es ser rebelde frente al poder, es no sojuzgarse, y es buscar en la construcción colectiva de una patria para todos la respuesta verdadera que tiene obviamente historia en nuestro país. Hay muchos que pelearon, hay muchos que fueron desaparecidos, hay muchos que entregaron su vida para esa verdadera rebeldía que todavía requiere desde mi punto de vista, una segunda y definitiva independencia. Jorge Elbaum, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa. Siempre tu calidez, tu actitud docente, tu claridad, tus fundamentos y tu conocimiento son absolutamente válidos para la responsabilidad social en la información y en la comunicación. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre disponible para vos, Lali. Gracias. Los quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.